Amigos de Últimas Noticias de hoy, le traemos las noticias más interesantes del momento. Los aumentos del COULA del Seguro Social podrían costar dinero a las personas mayores. Como bien sabemos, la tasa de inflación vertiginosa de este año probablemente signifique que el ajuste por costo de vida, el COULA del 2023, para los beneficiarios del Seguro Social será el más alto en décadas. Esa debería ser una buena noticia para los jubilados que tienen dificultades para llegar a fin de mes, pero podría más bien ser una mala noticia para otros. Y también hablaremos sobre cómo puede obtener un cheque más grande para el Seguro Social. Por eso es que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se vayan con esta excelente información en este día. La razón por la cual el aumento del COULA del Seguro Social podría costar más bien dinero a las personas mayores es que un fuerte aumento del COULA empujaría a algunos beneficiarios del Seguro Social a una categoría impositiva más alta, aumentando también su obligación tributaria. La Liga de Ciudadanos Mayores No Partidistas estima que el COULA para el 2023 será por lo menos del 10,5%, según las cifras de inflación que muestran que el índice de precios al consumidor en junio aumentó un 9,1% año tras año y en julio se estuvo manteniendo. Un aumento del COULA del 10,5% aumentaría el beneficio promedio actual de los jubilados de $1,668 en $175,10 extras. Eso podría tener consecuencias fiscales negativas a menos que los legisladores cambien los umbrales de ingresos para los beneficiarios del Seguro Social. La cantidad de beneficios del Seguro Social que son exentos de impuestos no han cambiado desde el año 1984. Bajo la estructura actual, los jubilados deben impuestos sobre los beneficios si sus ingresos y sus pagos suman más de $25,000 para una persona soltera o $32,000 para una pareja casada. Las estimaciones por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que la parte de los beneficios del Seguro Social que deben gravarse aumentará por lo menos un 10% este año y otro 10% en el 2023. Decenas de miles de jubilados que no han pagado impuestos sobre sus beneficios en el pasado podrían tener que comenzar a hacerlo en el 2023. Debido a que los umbrales de ingresos no se ajustan como los tramos impositivos ordinarios, estos aumentos del COULA únicos en la vida podrían generar impuestos permanentemente más altos para muchos jubilados. Los ingresos más altos también pueden conducir a lo que sería la pérdida de los beneficios de ser como medicamentos recetados y de salud por parte del Medicare, ajustado a los ingresos para los beneficiarios de bajos ingresos, así como también la reducción de los beneficios por parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como el SNAP. Ahora hablaremos sobre cómo puedo obtener un cheque más grande para el Seguro Social. Los créditos de jubilación retrasada son conocidos como un beneficio que la Administración del Seguro Social le ofrece a usted por esperar a retirar sus beneficios. Su beneficio mensual aumenta en un cierto porcentaje por cada mes que demore el inicio de sus beneficios más allá de la plena edad de jubilación. Una vez que usted alcance esa edad, que generalmente es de 67 años, puede solicitar un cheque de beneficios. El aumento de beneficios se detiene cuando usted cumple 70 años, que esa es la edad máxima de distribución. Esto significa que los créditos de jubilación retrasada se aplican a cualquier beneficio que decida tomar después de su edad plena de jubilación, con lo cual es un periodo de tiempo relativamente corto, pero lo cual vale la pena aumentarlo. Lo máximo que será un cheque de suma global es de 6 meses de beneficios, que podrían ser hasta $9,000
$1,000. Los créditos de jubilación retrasada tienen un valor del 8% anual o 2/3 del 1% mensual, y usted puede acumularlos hasta los 70 años. Debido a los últimos cambios, la oportunidad de cobrar créditos de jubilación retrasada se reducirá a partir del próximo año, pues la Administración del Seguro Social establece que si ya alcanzó la plena edad de jubilación, puede optar por comenzar a recibir beneficios antes del mes en el cual usted lo solicita. Sin embargo, no puede recibir beneficios retroactivos por ningún mes antes de cumplir la plena edad de jubilación, o por más de 6 meses en el pasado. Cuanto más temprana sea su plena edad de jubilación, más créditos podrá acumular esperando. Su situación específica va a depender de que si usted puede esperar o no para recibir los beneficios de jubilación, pero la espera sin duda aumentará su beneficio mensual. Sin embargo, no importa cuánto tiempo espere, la edad de 70 años es simplemente la edad máxima en la cual los créditos dejarán de acumularse. Si tiene ingresos de otras cuentas de jubilación, esperar para tomar el seguro social podría generarle un aumento sin tener que comprometer los ingresos en general. Para todas las personas que se quedaron hasta el final del video, les dejamos una pequeña sorpresita. Pagos directos. ¿Cómo obtener un cheque de hasta $1,000 por parte de la asistencia para familias necesitadas a la hora de regresar a clases? Bueno, existen miles de familias estadounidenses que serán elegibles para recibir un nuevo pago directo de $1,000 de un fondo de hasta $50 millones. Esto va a ser bastante útil para ver si su familia es elegible para este efectivo que servirá como cheque de regreso a la escuela. En este caso es para el estado de Idaho, pues los funcionarios están convencidos de que los padres tendrán la oportunidad de usar esta subvención. Actualmente se proporciona este fondo de $50 millones y será bastante útil para comprar todo tipo de bienes que los niños podrán usar para sus estudios. Todo lo relacionado con la escuela será aplicable aquí. Las familias podrán reclamar hasta $3,000 por hogar. Eso es $1,000 por estudiante, y cada hogar puede reclamar dinero para hasta 3 estudiantes. Los estudiantes de K-12, que es la designación utilizada en algunos sistemas educativos para la escolarización primaria y secundaria, que asisten a las escuelas públicas podrán solicitar este financiamiento. Los estudiantes que asisten a escuelas privadas o aquellos que reciben una educación en el hogar también pueden solicitarlo. Las familias que podrán aplicar deben tener un ingreso de no más de $60,000 al año. Esas serán las máximas prioridades para esta subvención. Después de eso, los padres que ganen hasta $75,000 al año ocuparán el segundo lugar en la lista de prioridades, pues hay un mercado en línea donde todos los padres tendrán la oportunidad de comprar artículos relacionados con la educación y el proceso de solicitud comenzará dentro de los 30 días. Pero Idaho no es el único estado con estos beneficios, hay varios otros estados que tendrán esto. Este esquema se conoce como el Programa de Subvenciones Empowering Parents, que es una versión que también se estaría implementando en Washington, D.C. Aproximadamente 15,000 familias estarían recibiendo pagos por valor de hasta $1,000 en línea con las escuelas que regresarán en otoño. Los niños regresaron a los salones de clases este día lunes 29 de agosto. Estos pagos se enviarán a todos los estadounidenses que actualmente están inscritos en el programa de Temporary Assistance for Needy Families. Otros estados que también reciben tipos similares de asistencias son Hawái y Alaska, pues lo obtienen de forma de un reembolso de impuestos.